¿Cuál es la situación del asilo? Sé que es complicada, pero ¿qué nos puede contar? ¿Qué novedades hay con respecto a ese tema? Bueno, te agradezco que hablemos de esto ahora porque recientemente hemos tenido algunas decisiones que son un poquito confusas y me gustaría poder aclararlas, particularmente con lo que tiene que ver las deportaciones a terceros países y cómo afectan a los asilos. Recientemente tuvimos unas decisiones que decían que no se podía deportar a personas a terceros países, los cuales nos dio cierta esperanza de que esto terminara. Para quien no sepa, el asilo defensivo, que es ese asilo que se presenta en la corte, estaba siendo atacado por mociones que nos obligaban a presentar cierto miedo a vivir en países terceros debido a acuerdos que uno tiene o que el gobierno americano estaba creando con dichos países y nos prevenían el que pudiéramos mostrar nuestro caso hasta finalidad, el poder presentar nuestro caso de asilo. Hubo una corte el cual por un tiempo, por lo menos por 15 días, frenó estas deportaciones, pero lamentablemente no se pudieron frenar lo que eran las mociones continuaban. Y la razón por la cual te agradezco que estemos hablando de esto ahora es porque las cortes han revertido esta decisión de la corte frenando estas deportaciones. Así que ahora más que nunca estamos viendo nuevamente estas mociones obligando a personas a mostrar este miedo a vivir en estos países. Típicamente son Honduras, Ecuador, Guatemala, en algunos casos extremos hasta Uganda. Y es bueno que las personas estén listas para defender estos asilos y también que busquen métodos alternativos. Por ejemplo, anteriormente habíamos hablado sobre la comunidad cubana y tal vez otras defensas que podrían tener dependiendo de su entrada. Este es el momento para buscar alternativas porque el asilo está más complicado que nunca. Uganda, wow, Uganda. Los que tienen la edad mía, que hemos pasado los 50, suena terrorífico ese país por Idi Amin, ¿te acuerdas del dictador que había? Sí. Doctora, entonces, como no he, por suerte, no he tenido que hacer estos trámites, entonces hay cosas que me gusta ir, es un rompecabezas y usted siempre dice que es complicadísima la legislación de inmigración. Entonces, es importante esto. Entonces, cuando se habla de expulsados, deportados en aviones, se ven esas fotos y llegan ahora el de Costa Rica, el presidente autorizó a que llegaran ahí, El Salvador, etcétera, Uganda. Normalmente esa gente que es expulsada es gente que fue rechazada cuando pidió asilo en Estados Unidos. Muy buena tu pregunta, porque hay que distinguir eso. Personas que están siendo deportadas, estos acuerdos a terceros países, por ahora lo que hemos visto es que el único acuerdo que está verdaderamente establecido, que tiene, por ejemplo, la cantidad de personas que se pueden aceptar cada cierto tiempo, es el acuerdo con Honduras. Igualmente, como mencionabas, por ejemplo, el miedo de ir a Uganda, ha sido una defensa muy válida el decir que el país al cual están tratando de deportarnos no es un país seguro, Honduras siendo un ejemplo. Cuando vemos estas deportaciones, muchas veces puede ser que tu propio país de origen no te está aceptando. Y eso es aparte de las deportaciones que estamos viendo porque estás viéndote deportado por la moción que se presenta antes de poder presentar tu asilo. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen deportaciones muy viejas, países como Cuba, que no acepta a las personas dependiendo de su récord. En estos momentos está muy de moda en países más modernos, por decir como Nicaragua, que no acepten a personas de su propia nacionalidad. Estas personas están siendo deportadas a terceros países como por ejemplo México, que también tiene un acuerdo con los Estados Unidos. Ese proceso es diferente al cual estamos discutiendo ahora en cuestión del asilo. El proceso que estamos mencionando ahora es de acuerdos para asilados que en sí su país de origen los está aceptando de vuelta, pero debido a estos acuerdos separados que están creándose entre los Estados Unidos y estos países, también se ven obligados a mostrar este miedo adicional a estos países. Y se complica más cuando países que no son tan inseguros, como acabas de mencionar, Costa Rica, Ecuador, también se hacen parte de estos acuerdos, ya que es mucho más difícil mostrar un miedo a un país que nunca hemos visitado. Asterisco.
más o menos qué porcentaje de la gente que expulsan, que deportan en general, en esas fotos horribles, la gente que las montan y las mandan, las sacan de Estados Unidos. ¿Qué porcentaje de esa gente es que perdió un asilo, por así decirlo, o que está en trámite de asilo? La mayoría, me atrevo a decir, de estos Ok. casos son trámites de asilo. Lo que hay que distinguir es cómo se perdió el asilo. Porque, por ejemplo, es diferente perder un caso de asilo el cual pudiste presentar en tu totalidad o lo que está de moda ahora, que es que simplemente no se pueda presentar el asilo, lo cual es extremadamente frustrante. Estas mociones a las cuales estoy haciendo referencia se están presentando antes de poder tener tu juicio final y están previniendo el que uno pueda mostrar el miedo de regresar a tu país. Es un incentivo que tiene el juez de simplemente decir, no puedes mostrar tu miedo a vivir en Honduras, por ende estás siendo deportado a Honduras o a Ecuador, entre otros, porque no puedes mostrar tu miedo a ir a este país tercero. Ojo, estas decisiones se pueden apelar y es bueno que sepan las reglas nuevas de la Corte de Apelación. Las apelaciones ahora son más cortas, en 10 días se tiene que someter dicha apelación y la orden judicial así lo va a mencionar, porque no todas las órdenes necesariamente llevan a una deportación inmediata. Es muy interesante, como mencionabas, que estas órdenes de deportación a estos terceros países, por lo menos en lo que es el asilo, muy pocas han sido ejecutadas. En sí las que se están llevando a cabo son las órdenes muy antiguas, las órdenes de personas que tal vez han sido deportadas al principio del año 2000, hace mucho tiempo atrás, y no se ejecutaron esas órdenes de deportación. Las que se acaban de llevar ahora están siendo apeladas y muchas de ellas son lo que llaman interlocutory appeals, órdenes entre medio del juicio, ya que algunos jueces están permitiendo que casos continúen aún decidiendo que el asilo no puede continuar. Un asterisco, ¿cómo se muestra el miedo creíble? Es Yo muy entro al interesante. país y en menos de un año presento la solicitud, imagino que, no sé si está pasando eso, pero bueno, me llama la atención ese término, ¿no? Que usan, el miedo creíble. Eh, un ejemplo, ¿cómo se muestra? Dos maneras muy interesantes de mostrarla. La manera típica en la que escuchamos el término miedo creíble es para personas que se presentan en la frontera y para entrar al país se ven obligados a aplicar al asilo y tienen una entrevista de miedo creíble. Ese término se volvió más común que nunca durante la administración anterior, el presidente Biden, debido al alto volumen de personas que se presentó en la frontera y se justificó el que no se pudo llevar a cabo estas entrevistas de miedo creíble para procesar a las personas con mayor facilidad. Se le empezaron a dar ciertos documentos para permitir su entrada, particularmente el documento I-220A, el cual permitía tu entrada sin la entrevista de miedo creíble, por eso es que no se considera un documento de parol. Interesantemente, a las personas que tuvieron una entrevista de miedo creíble y no la pasaron, muchos de ellos recibieron el documento I-220B, el cual técnicamente es una orden de deportación porque no pudiste pasar la entrevista de miedo creíble. Ojo, esto es para un asilo defensivo, para personas que cruzaron frontera y el único remedio que tienes cuando cruzas la frontera es verte obligado a aplicar un asilo, el cual vas a tener que defender frente a un juez. Una vez tienes una entrevista de miedo creíble, la entrevista de miedo creíble es el primer paso para presentar tu asilo defensivo. Tienes una entrevista con un oficial cuando estás en detención, puede ser en el mismo centro de detención. Es el primer paso para luego poder presentar tu caso frente a un juez, a diferencia de un asilo afirmativo, que también tenemos una entrevista de miedo creíble, pero puede ser años después de nuestra entrada. Entramos legalmente a los Estados Unidos, aplicamos afirmativamente al asilo, por eso es un asilo defensivo, y esperamos a que nos llame un oficial de USCIS, del Departamento Administrativo de Homeland Security, para tener esta entrevista de miedo creíble. El proceso es el mismo, sigue siendo un oficial, la gran diferencia es la rapidez. Cuando uno entra por frontera es muy rápida esta entrevista, ya que es esencial para permitir la entrada al país, mientras que en el afirmativo, ya que uno entró legalmente, se atrasa mucho más tener esta entrevista. Y es por eso que el mayor talón de Aquiles en estos procesos de asilo afirmativo es cuando nos preguntan, ¿qué miedo tienes de volver a tu país ahora?
porque suele ser que entramos en el 2020 y la entrevista es en el 2026, han pasado 6 años y se nos complica mostrar qué ocurrió en esos 6 años para regresar a nuestro país. Bueno, ahí me lleva a pensar en los venezolanos, ¿no? Exactamente, es el problema principal que estamos teniendo, no solamente por los eventos que ocurrieron el 3 de enero, cuando hay circunstancias que cambian en nuestro país, tenemos que tenerlas en mente al momento de nuestra entrevista afirmativa. No podemos enfocarnos solamente en lo que ocurrió que nos llevó a venir acá. Tenemos que tener en mente todo lo que ha pasado hasta el momento de la entrevista. Y lo mismo aplica también en nuestro momento de juicio. Entendamos que el juez nos va a preguntar por qué no podemos ir en estos momentos de vuelta a nuestro país. Así que las circunstancias del asilo no solamente se van a enfocar en lo que ocurrió cuando llegamos, sino en lo que ha pasado en todo el tiempo que hemos estado viviendo aquí en los Estados Unidos. Sus clientes, cuando hablan entre ellos o que usted escucha en los pasillos en la corte, hablan de yo tengo el afirmativo, tengo el asilo defensivo. ¿Eso es un término muy común entre ustedes? Los clientes que se dan cuenta del proceso, sí, porque se dan cuenta, como bien acabas de usar el término de miedo creíble, pueden distinguir que si estás frente a un juez, estoy defendiendo un asilo, mientras que si estoy frente a un oficial, estoy afirmativamente buscando un asilo. Ojo, también los documentos que vas a recibir directamente del Departamento de Homeland Security, particularmente de USCIS, así lo van a designar, así que te vas a dar cuenta en qué proceso estás. Obviamente este proceso es muy complicado. Para pedir un asilo se necesitan 5 categorías y debe ser una persecución directa. Una de las categorías es ser una persecución porque eres parte de un grupo social. La definición de grupo social verdaderamente lo han dado solamente las cortes. Por ende, es un proceso que recomiendo se haga a través de un abogado. Decisiones recientes de las cortes nos han dicho que un caso de asilo no se puede cambiar, ya que si se cambia puede considerarse como un caso nuevo y un caso de asilo para ser válido se debe someter al año de su entrada. Por ende, si usted somete un caso nuevo, ya no sería elegible. Si usted somete un caso por su cuenta sin poder argumentar correctamente su clase social, podría perder dicho argumento frente a un juez. Son detalles para tener en cuenta, ya que el asilo se ha puesto más complicado que nunca, más allá de lo que empecé mencionando acerca de las deportaciones a países terceros. Seguimos teniendo decisiones como esta que nos previene cómo modificar la aplicación, así que tenemos que ser muy cuidadosos cómo presentamos esta aplicación de asilo. A ver si hice bien la tarea. Se ha complicado entre algunas razones porque los trámites son más costosos, ¿no? Y también esto de que a la gente que está pidiendo asilo no le conviene que sean entrevistas, que haya un proceso tan expedito, tan rápido, porque a veces no le da tiempo de prepararse bien los casos. ¿Es así o no? Tenemos ambos lados. Por un lado, cuando se tarda mucho la presentación del caso, tenemos el conflicto de no poder justificar cómo el miedo todavía está presente en el país. Al mismo tiempo, cuando tenemos una entrevista muy rápido, lo llamamos coloquialmente FIFO, First In, First Out, tenemos el problema, como bien mencionas, de no tener suficiente evidencia o trayectoria de qué fue lo que ocurrió, de no poder contratar expertos que justifiquen nuestra persecución, etcétera. Y ese es el problema. Personalmente, lo que estamos viendo es la tormenta perfecta que de tal vez confiarnos de que debido a que el asilo por un momento nos daba automáticamente a los 150 días un permiso de trabajo relativamente rápido, llegamos a depender de ciertas aplicaciones pensando que era sencillo y ahora más que nunca se ha puesto mucho más complicado. Por ejemplo, tenemos también una decisión reciente de la Corte que dice que un asilo puede ser eliminado a último momento por technicalidades como tener espacios en blanco en tu aplicación o que la aplicación no esté completa. Nuevamente, son detalles, son technicalidades, pero puede terminar en una orden de deportación. Estas technicalidades, cuando uno va tal vez con la mejor intención a un notario o un paralegal, pueden tener consecuencias muy serias. Y es por eso que agradezco nuevamente hablar de este tema tan importante.
Doctora, hay 2 millones más o menos 2 millones de pedidos de asilos pendientes. Seguramente muchos más, porque recordemos que en estos momentos hay 200.000 casos pendientes solamente en la Corte de Apelaciones. Y te puedo asegurar que de esos 200.000, en su mayoría seguramente son casos de asilo, porque como hablamos anteriormente, muchas de las deportaciones que vemos son por casos de asilo. Conseguir asilo en este país es bastante complicado, así que cualquier persona que le diga que es un asilado, dele un abrazo, que seguramente tuvo un caso muy difícil. 20% de aprobación más o menos solamente, Me atrevo a o decir que menos. menos, si usted ve a un juez que tiene 20% o más, trate de quedarse con ese juez, lo cual es bueno, por eso tratar de ver cuál es nuestra jurisdicción, cuál es el juez que está viendo nuestro caso. A veces nos conviene quedarnos con ciertos jueces si vemos que tiene un buen récord. Y también ir a verla a usted. Con mucho gusto. Por suerte aquí hacemos muchos casos de asilo y los conocemos muy bien para poder guiarle de la mejor manera. Y usted es destacada entre los abogados destacados. Tratamos. Primus inter pares. Lo último, igual hay 1000 preguntas, pero lo último, Delcy, vamos a hablar claramente, estamos en Miami y yo estoy aquí en Doral. Delcy, ¿está dejando que lleguen expulsados gente de Estados Unidos, inmigrantes venezolanos a Venezuela? Interesantemente sí, y eso lo lleva haciendo no solamente Delcy, sino también lo hizo el presidente Maduro y lo ha hecho en alta cantidad debido al SECOT. Desde que la comunidad venezolana se vio que en altos números fueron deportados injustamente a El Salvador, Venezuela reaccionó rápidamente, permitiendo que vuelos vayan de manera regular a Venezuela con un alto número de deportados. Ahora, lo que sí está haciendo Delcy para la comunidad venezolana para que se pueda defender en sus casos de asilo, porque es algo notorio y tienen que mencionarlo, es que al mismo tiempo que deja salir por un lado a los presos políticos, por el otro lado está bien documentado que o los vuelve a arrestar al poco tiempo o son otros presos políticos los que toman su lugar. Por ende, volvemos a por qué es importante seguir lo que ocurre en nuestro país si tenemos un asilo político pendiente y por qué es importante poder definir el grupo social al que pertenecemos, porque obviamente no nos sirve de nada hablar de presos políticos si no definimos que nosotros tal vez podemos ser parte de esos presos políticos en nuestro caso de asilo. Pero es algo que está ocurriendo en Venezuela y es algo que debemos enfatizar cuando estamos enmendando o añadiendo a nuestra aplicación de asilo, lo cual es bueno que sepan, usted siempre puede añadir evidencia a su aplicación de asilo para las personas que hayan aplicado como una aplicación mínima, muy pequeña. Este es el mejor momento para poder suplementar su aplicación, ya que el gobierno le ha dado la autoridad a los oficiales que estén manejando las aplicaciones de asilo afirmativo, de poder mandar las mismas a la corte directamente si la aplicación es muy sencilla. Así que tome iniciativa, suplemente su aplicación para prevenir ir directamente al juez. Nos vamos con ese consejo. Por supuesto.